Bueno, a continuación el doctor Vladimir Astudillo. El doctor Vladimir Astudillo es internista, cardiólogo, electrofisiólogo de la ciudad de Medellín, de la Clínica El Rosario. Nos va a hablar de cuándo remitir un paciente a aquel que nos puede ser anticoagulado, qué opciones tenemos, cuándo remitir para su valoración. El doctor entonces nos va a una persona que tiene una gran experiencia en este tipo de terapias que les va a hablar, entonces espero que les agrade mucho la charla. Doctor Botero, muchas gracias por la presentación. Bueno, otra vez, buenas tardes. Gracias por estar aquí. No sé de los que están acá si han escuchado alguna vez de dispositivos de cierre de orejuela. ¿Alguien ha escuchado? ¿Sabe? Bueno. El objetivo de esta charla es qué hacer, o todos los pacientes con fibrilación auricular se pueden anticoagular sin ningún riesgo. ¿Hay alguna alternativa para el tratamiento en este grupo de pacientes? Bueno, ¿qué hacer cuando no podemos anticoagular al paciente y tiene una indicación 1A para anticoagulación o un alto riesgo de eventos trombóticos? Cuando no se puede hacer eso, hay una alternativa que se llaman dispositivos de cierre de la orejuela izquierda. Cuando pensamos en fibrilación auricular, inmediatamente nos vamos a los 4 puntos fundamentales de la terapia de fibrilación auricular. Pero es posible que en el que más estemos enfocados sea en la prevención de los eventos cerebrovasculares. ¿Por qué? Tener un evento cerebrovascular es un fenómeno incapacitante, limitante y posiblemente para toda la vida. Para este esquema de tratamiento tenemos dos opciones: el tratamiento con los antagonistas de la vitamina K o los antitrombóticos directos, y la otra opción para los pacientes que no se pueden anticoagular o que no pueden recibir terapia a largo plazo es la terapia de cierre de orejuela. Cuando pensamos en tratamiento, sabemos que la warfarina se ha utilizado desde hace mucho tiempo, desde 1954, es un medicamento que estamos directamente relacionados con él, pero tiene dificultades, a pesar de que es muy efectiva. Miren que disminuye en forma ostensible el riesgo relativo de mortalidad y los eventos cerebrovasculares. Pero la warfarina tiene dificultades. La primera dificultad es que tiene una estrechez terapéutica importante. La segunda, unas interacciones farmacológicas y con medicaciones y con alimentos no despreciables. La tercera, a pesar de tener una clínica de anticoagulación adecuada, no todos los pacientes se mantienen en tiempo de rango terapéutico adecuado. Se estima que en las mejores clínicas de anticoagulación apenas entre un 65 y 70% de los pacientes se encuentran en rango terapéutico. El otro tiempo los pacientes están expuestos a presentar eventos cerebrovasculares de tipo isquémico. Es por eso que se ha tratado de buscar alternativas, muchas: terapia antiplaquetaria dual, terapia antiplaquetaria simple, warfarina a dosis bajas. Todo eso demostró no ser suficiente para prevención de eventos cerebrovasculares hasta que llegaron los antitrombóticos directos, que tienen demostrado una no inferioridad con respecto a warfarina, pero con un perfil de seguridad mucho mejor en cuanto a sangrados mayores y en cuanto a eventos cerebrovasculares en el sistema nervioso central. Pero si bien es cierto, los antitrombóticos mejoraron en forma ostensible la adherencia y nos hicieron más fácil el seguimiento, porque los pacientes no tienen que estarse haciendo INRs, es más sencillo hacerles el seguimiento clínico, y tomando o con una buena adherencia estamos garantizando que el paciente está protegido para los eventos cerebrovasculares. Si bien es cierto, mejoró la adherencia al doble. En la diapositiva anterior les mostraba cómo apenas menos de la mitad de los pacientes a los 2 años siguen recibiendo warfarina. En esta diapositiva, que es un registro de médicos de atención primaria en Alemania, observen cómo para Rivaroxaban y para Abigatran apenas entre un 51 y 47% siguen tomando la medicación después del año. Es decir, el problema de adherencia con los antitrombóticos es un problema cierto, atenuado en comparación con la warfarina, pero es un problema real.
¿Qué pasa si los pacientes, bueno, esto es un reporte de cuánto fue la tasa de abandono en los estudios pivotales o en los estudios originales de los antitrombóticos? Aproximadamente a largo plazo, digamos en términos redondos, 1 de cada 5 pacientes suspende los antitrombóticos durante el primer año. Es decir, que la adherencia es mala. ¿Qué pasa si los pacientes suspenden los antitrombóticos? Obviamente, al suspender la medicación, aumentan los fenómenos cerebrovasculares de tipo embólico, y esos fenómenos cerebrovasculares están directamente relacionados a 2 factores. El primer factor es el CHA2-VASc que tenga el paciente. Entre más riesgo de CHA2-VASc, pues obviamente mayor posibilidad de eventos trombóticos. Y otro factor importante es el tiempo de suspensión. En la segunda parte, como ustedes ven en la gráfica de la derecha, hay una cosa que era explicable. Cuando el paciente suspende los antitrombóticos, disminuye los eventos de sangrado. ¿Por qué? Porque cada que nosotros formulemos un antitrombótico, tenemos que pensar que hay un riesgo inherente a eso. Estamos protegiendo para eventos cerebrovasculares isquémicos, pero al mismo tiempo tenemos un riesgo que tenemos que calcular, que es el riesgo hemorrágico inherente a la medicación. Cuando analizamos cuáles las estrategias de clasificación o cuáles son los ítems con los que clasificamos a los pacientes, nos damos cuenta que para clasificar para riesgo trombótico y para riesgo hemorrágico comparten en muchos ítems esto. Lo que quiere decir que lo que se ha encontrado en el registro sueco no es una cosa traída de los cabellos, y es apenas explicable. Si el paciente si tiene más edad, tiene más riesgo de fenómenos trombóticos y más riesgo de hemorragia. Entonces es muy posible encontrar ese paciente con un CHA2-VASc alto y con un Hasbled alto. Ese es el paciente que vamos a enfocar en los próximos minutos. Siempre tenemos que tener cuál es el balance, prevenir eventos cerebrovasculares sopesando el riesgo hemorrágico. Cuando ese balance se rompe y el riesgo hemorrágico es mayor que el riesgo de eventos trombóticos, ahí entra el rol o el papel como terapia de segunda línea para los dispositivos de cierre de orejuela. Es una recomendación 2B con un nivel de evidencia B. En el 2016 salió, para el 2018 en las guías europeas no se escalonó, y para la actualización de las guías americanas tampoco. Ya les voy a decir por qué en el transcurso de la charla. ¿Cuál es la indicación de dispositivos de cierre de orejuela? ¿En qué grupo de pacientes pensamos en esta terapia que posiblemente no es tan conocida por ustedes? Básicamente en 2 grupos de pacientes. El paciente que tiene un alto riesgo de un trastorno hemorrágico, y el segundo grupo es el paciente donde no se ha demostrado una eficacia o una prevención de los anticoagulantes o los antitrombóticos directos o los antagonistas de la vitamina K. En el primer grupo está el paciente que ha tenido un sangrado con anticoagulación o sin anticoagulación y que tiene un riesgo muy alto de hacer una recurrencia, o que algún evento o alguna comorbilidad le impida o lo ponga en un riesgo importante de presentar eventos de sangrado. Hablaba el doctor Velázquez de los pacientes que no son muy pocos, es decir, el paciente con enfermedad coronaria y fibrilación auricular que en el contexto de un síndrome coronario agudo o en el contexto de un procedimiento electivo termina con un stent y tiene que recibir anticoagulación por tener una fibrilación auricular. En ese caso, la terapia triple prácticamente que es prohibitiva. Se habla en el registro danés, 27% de los pacientes con terapia triple sangran. Por eso las guías recomiendan ahora terapia dual con antitrombóticos y un antiplaquetario. Entonces, en ese grupo de pacientes, no es una indicación absoluta, pero en el grupo de pacientes que tienen un antecedente de sangrado, posibilidad de recurrencia y necesitan un antitrombótico y un antiplaquetario o una mezcla de esos, ese grupo de pacientes está en alto riesgo de trastornos hemorrágicos. Otro grupo de pacientes son patologías que sean
potencialmente irreversible, es decir, una úlcera duodenal es potencialmente reversible, una úlcera duodenal, una úlcera gástrica de manejo con inhibidores de bomba de protones, pero si tiene un Oller-Weber-Rendu, que es una patología rara con angiodisplasia, telangiectasias y sangrados recurrentes, ese paciente no va a sangrar por el agente antitrombótico, no sangra porque le den rivaroxaban o no sangran porque le den apixaban, sangra básicamente por su patología de base. Entonces, no hay una demostración de que si el paciente hizo un sangrado con un agente antitrombótico, disminuyéndole o cambiándole ese agente antitrombótico, va a cambiar el curso evolutivo de su enfermedad, porque no es por el agente básicamente elegido, sino por su patología de base, el trastorno hemorrágico. Y antes de que... hay el otro grupo que no es el grupo mayoritario, que es pacientes que a pesar de estar recibiendo los antitrombóticos en forma adecuada, es decir, la adherencia es confirmada, en un control se le encuentre un trombo en un transesofágico, un trombo en la orejuela, está recibiendo su antitrombótico pero tiene un trombo en la orejuela, no se está protegiendo, o el paciente que hace un evento cerebrovascular y se le encuentra un trombo en la orejuela, ese paciente todavía no hay un contexto de qué hacer, si cerrarle la orejuela y seguir con el antitrombótico como un tratamiento sinérgico. No hay un consenso de qué hacer con esos pacientes. Me preguntaban antes de la charla por qué cerrar la orejuela en este grupo de pacientes y si eso soluciona en definitiva el problema. Digamos que es un sí y es un no. Primero, ustedes ven aproximadamente la mitad de los pacientes se logran las fuentes de émbolos en la fibrilación auricular valvular están por fuera de la orejuela, contrario a lo que pasa cuando la fibrilación auricular es de origen no valvular, que es el 90% aproximadamente. Este registro es un registro descriptivo de la Mayo Clinic. Entonces, si nosotros cerramos la orejuela, le estamos cerrando la puerta al potencial fuente de émbolos en un 90%. No en un 100%, pero tampoco los antitrombóticos protegen en un 100%, ni los antagonistas de la vitamina K. No hay un tratamiento, exceptuando casi lo que habló el doctor Federico de las ablaciones con reentrada, que es un 98%. No hay un tratamiento que termine 100% con una patología. No hay la perfección, solamente está asignada a la divinidad. Cuando hablamos de la patogenia, vemos por qué la orejuela es la formadora o la causante de la formación de los trombos. Hay muchas causas. Primero, por la anatomía que tiene. Segundo, porque dentro de ella hay una disminución del flujo sanguíneo. Tercero, por la característica de los músculos pectíneos que hace que ese flujo laminar normal de las estructuras vasculares no se presente dentro de la orejuela, y también eso aunado a toda la miopatía que tienen los pacientes con fibrilación auricular hace que el 90% de los trombos salgan de la orejuela. Entonces, si el 90% de los trombos sale de la orejuela, sería plausible de que si cerramos la orejuela, cerramos el 90% de las posibilidades de fuentes de émbolos. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos en nuestro medio para cerrar la orejuela? La primera es la que ustedes ven aquí, es el Watchman, es una especie como de paracaídas, tiene una estructura de nitinol, tiene unos truss que se pegan, es cerrar la orejuela como usted cerraría una botella de vino con un corcho. El dispositivo va incluido dentro de la estructura. La diferencia con la otra presentación, que es el Amulet, tiene un disco externo y un disco interno y cierra la orejuela como la cerraríamos con una botella, con un taparrosca. Son diferentes estructuras, hay ventajas y desventajas de uno y otro. Las ventajas del Amulet es que casi en el 100% se podrían cerrar, en cambio en el Watchman el 98.5% se pueden cerrar. La desventaja del Amulet con relación al Watchman es que en el Watchman, como no cierra el disco totalmente la parte
digamos, proximal de la vena pulmonar superior izquierda no limita en el caso que el paciente necesite un aislamiento de venas pulmonares. Entonces es más fácil hacer un aislamiento de venas pulmonares y un cierre de orejuela con Watchman que con Amulet. Esto para los colegas. Estas son las presentaciones, Amulet, Watchman y el Lariat, que es una especie de híbrido entre hacerlo percutáneo y hacerlo por toracoscopia. ¿Qué es lo que se hace? Esto tiene un sistema de imanes, este sistema de imanes se pega en la punta del apéndice y posteriormente se pasa una especie de lazo, ese lazo se cierra y hace una especie como de estrangulamiento del apéndice auricular hasta que posteriormente queda totalmente ocluido. Bueno, en cuanto a las indicaciones, vimos como en las guías hablaban de que los pacientes que son para cierre de orejuela son los pacientes que no puedan recibir a largo plazo anticoagulación. Pero si nosotros vemos el consenso de Múnich, que es la realidad de lo que estamos haciendo, el 88% de los pacientes los estamos cerrando porque tienen una contraindicación absoluta. ¿Cuáles son los pacientes que tienen contraindicación absoluta? Ya los vamos a ver. Como segundo ítem están los pacientes que tengan un alto riesgo de sangrado y después vienen los pacientes que tienen riesgo de caída, de recurrencia o que simplemente eligen cierre de orejuela para no tener que tomar antitrombóticos. No todos los sangrados se manejan o se comportan igual. Si ustedes ven, todos nos hemos enfrentado a pacientes que han tenido algún trastorno hemorrágico que están recibiendo antitrombóticos. Y la mayoría de los pacientes, como ustedes ven en esta curva, de ocurrencia y de supervivencia, les va relativamente bien. A diferencia de los pacientes que tienen sangrado del sistema nervioso central. El paciente con sangrado del sistema nervioso central es otro capítulo. 1 de cada 4 pacientes con sangrado del sistema nervioso central puede tener desenlace fatal. Entonces son los pacientes que potencialmente se pueden morir y son los pacientes a los que más cuidado les debemos tener. Entonces, este es un esquema. Si nos ponemos a revisar estrictamente la literatura, vemos que son esquemas que van recomendados en consenso de expertos, no es una guía donde hayan basado en estudios aleatorizados, porque son un grupo de pacientes pequeños. Pero ¿qué vemos aquí? Los pacientes que tienen principalmente sangrado gastrointestinal, que son los más frecuentes, si tienen una patología que sea potencialmente reversible, se pueden anticoagular disminuyendo las dosis de los antitrombóticos recomendados de arriba hacia abajo, dependiendo del grado de recomendación. O si el paciente tiene una patología que sea potencialmente no reversible, ese paciente debería hacer cierre de orejuela. Ahora, si el paciente ha tenido una hemorragia del sistema nervioso central, hay que ver qué tipo de hemorragia es. Si es una hemorragia, un hematoma subdural y el paciente se cayó, y usualmente eso evoluciona en higromas y se pueden seguir en la anticoagulación después de 4 a 6 semanas sin ningún problema. Si el paciente tuvo una hemorragia subaracnoidea, hay que tener en cuenta cuál es la causa, si fue por un aneurisma y si se puede clipar o se puede excluir de la circulación y se podría anticoagular. Por el contrario, si el paciente ha tenido un hematoma intraparenquimatoso y ese hematoma intraparenquimatoso ocupa más del 30% de la superficie de la masa encefálica, si ese trastorno hemorrágico es lobar o es subcortical, tiene posiblemente compromiso de sustancia blanca y es una angiopatía mieloide, ese paciente tiene alto riesgo de presentar eventos de recurrencia y es preferible cerrar la orejuela. En términos generales, en esta diapositiva lo que les quiero decir es que esta decisión debe ser multidisciplinaria, no puede ser solamente del electrofisiólogo, sino que llamamos al neurólogo, llamamos al neurocirujano, vemos a ver cuál es la mejor opción para el paciente y tomamos en cuenta también la decisión y lo que el paciente quiera, ¿no? Se habla de que en los registros españoles hasta el 13% de los pacientes que fueron implantados en un registro en el 2015 fueron implantados porque el paciente tomó la decisión de que no quería recibir antitrombótico, quería que se le diera otra opción y la opción no farmacológica es el cierre de la orejuela. Entonces, ¿qué hacer?
Depende mucho de el riesgo que tenga el paciente, el riesgo embólico, el riesgo hemorrágico, para si se va a tomar la decisión de reiniciar en forma temprana o tardía. Temprana es menos de 2 semanas del evento de sangrado, tardía es al menos 4 semanas después del evento de sangrado. Si se toma la decisión de reiniciarlo, recomendación: el reinicio de la terapia siempre tiene que ser seguido de una neuroimagen el día que se decidió reiniciar la terapia. No se pueden quedar ustedes con una resonancia o con una tomografía del evento. ¿Por qué? Porque no saben si hizo una transformación hemorrágica, el evento cerebrovascular. Eso es una cosa súper importante que quiero transmitirle. La otra cosa es que, a pesar de que el paciente tenga todas las consideraciones para reiniciar anticoagulación, hay que ver por qué fue la causa del sangrado. Es decir, si el sangrado fue un hematoma intraparenquimatoso hipertensivo y el paciente no está controlado de la presión arterial, pues no es prudente reiniciar la anticoagulación. Si tiene un bajo soporte, si el paciente es un paciente longevo, tiene riesgo de caídas, pues el paciente es posible que no sea un paciente adecuado para recibir anticoagulación. No todos los eventos cerebrovasculares hemorrágicos son iguales. Hay algunos que hacen gran componente de masa, hay unos que tienen transformación hemorrágica con transformaciones petequiales y debemos individualizar. Básicamente, el hematoma intraparenquimatoso que se puede reiniciar anticoagulación es el hematoma pequeño, gangliobasal, menos del 30% y sin efecto de masa. Tienen que de muchas consideraciones para reiniciar anticoagulación en un paciente con una hemorragia del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque se mueren el 27% de los pacientes que hacen hemorragia del sistema nervioso central. No hay que olvidarse de eso. ¿En qué se basa la terapia de cierre de orejuela? Entonces, aquí vamos a ver que los estudios son muy diferentes a las recomendaciones que tenemos ahora y en qué nos basamos para hacer el cierre de orejuela. Vemos el primer estudio, ya es viejito, del año 2009, el estudio PROTECT hizo una aleatorización entre warfarina y cierre de orejuela. ¿Por qué warfarina? Porque en el 2009 esa era la terapia gold estándar para tratamiento antitrombótico en fibrilación auricular. Lo aleatorizó 2-1 y la idea era ver si era no inferior para prevención de eventos cerebrovasculares, muerte de origen cardiovascular y embolismo sistémico, y demostró ser no inferior para ese punto de desenlace compuesto. Pero un pecado, si usted, aquí casi no se alcanza a ver esta partecita verde, si ustedes ven en las líneas en la curva de Kaplan-Meier se separa rápidamente una curva que es el tratamiento control con el tratamiento de intervención, que es el tratamiento de cierre de orejuela, se separó rápidamente. ¿Por qué? Porque hubo un importante desenlace en cuanto a complicaciones referentes al implante del dispositivo. Esto es lo del desenlace adecuado para no inferioridad, y esto es en cuanto a seguridad lo que pasó con el dispositivo. Apenas en el 90% de los pacientes se pudo implantar. Digamos, apenas es un buen porcentaje, pero si pensamos que de 100 en 10 no se pudo implantar, tal vez no es lo adecuado. Segundo, hubo un porcentaje importante de embolización del 0.6% y una tasa de requerimiento de 4.8% de drenaje por derrame pericárdico. Entonces, complicaciones que digamos que son complicaciones serias. Debido a esto, la FDA no autorizó todavía la terapia y pidió un estudio de, digamos, mayor seguridad. El estudio que siguió es el estudio Prevail. El estudio Prevail, digamos que es una extensión del PROTECT, y quiso evaluar lo mismo, pero más pequeño. En el primer estudio fueron 700 pacientes, en este estudio más o menos fueron 400 pacientes, el mismo desenlace: muerte cardiovascular, prevención de eventos cerebrovasculares de tipo isquémico y embolismo sistémico, y logró la no inferioridad, pero con una mejor tasa de desenlaces referentes a el implante. Si ustedes ven en el PROTECT, el 90% de los pacientes se pudo implantar. En el Prevail esa tasa subió al 95%, o sea, mejoró. En cuanto a las complicaciones periprocedimiento, de 8 pasó a 4%, o sea, se disminuyeron a la mitad
las complicaciones, la necesidad de pericardiocentesis y la necesidad de ventana pericárdica por derrames se disminuyó a la mitad. Es decir, posiblemente las personas estaban haciendo su curva de aprendizaje y nos estaba yendo mejor con la terapia. Hacia allá vamos. Entonces, vemos como en el Protect 90%, en el Prevail ya subió al 95%. Pero en estos estudios estábamos hablando de pacientes que sí podían recibir terapia antitrombótica, porque a unos se les puso warfarina y a otros el dispositivo. En la vida real se está cerrando la orejuela a pacientes que no pueden recibir terapia antitrombótica. Entonces, hacia allá vamos a una cosa diferente. Este seguimiento a 5 años, vemos como hay una evidente mejoría en cuanto a eventos cerebrovasculares hemorrágicos y a sangrados mayores no relacionados con el procedimiento a 5 años en los grupos favorable para cierre de orejuela versus warfarina. ¿Por qué? Porque a 5 años el paciente siguió recibiendo warfarina, mientras que se le cerró la orejuela 45 días con un antitrombótico y después con antiplaquetarios o incluso sin nada. Entonces, lo que les decía, el hecho de dar antitrombóticos tiene un riesgo de fenómenos de tipo hemorrágico. Viene el registro para Watchman, que es el registro Evolution, en 14 países diferentes, 17 centros, en donde se reunió más de 1000 pacientes. Tengan en cuenta que es difícil sacar, en los brazos de los estudios antitrombóticos hablan de 10.000 pacientes, 15.000 pacientes. Es difícil conseguir 1000 pacientes, acostarlos y ponerles un dispositivo. Entonces, tener en cuenta también que el volumen o el número de pacientes de estos estudios van a ser inferior a un procedimiento que a dar un fármaco. Si observan ustedes, el 61% de estos pacientes fueron no elegibles para terapia antitrombótica. O sea, ya nos estamos acercando más a lo que estamos haciendo en la práctica clínica. Y un grupo no despreciable, que es el 15% de pacientes que fueron sometidos a cierre de orejuela, tenían eventos cerebrovasculares hemorrágicos como antecedente. Y el otro grupo, 38%, tenían un sangrado, un antecedente de un sangrado mayor o predisposición. Es decir, más de la mitad de los pacientes tenían un alto riesgo hemorrágico con un CHA2-VAX por encima de 5 y un Hasbler por encima de 4. Es decir, pacientes enfermos con alta probabilidad de eventos cerebrovasculares isquémicos y alta probabilidad de fenómenos de tipo hemorrágico. Y vemos cómo va mejorando. El Protect del 2009 hablábamos de posibilidades de éxito de 90%, después en el Prevail en el 2014 de 95% y ahora en el Evolution en el 2016 posibilidades de éxito de 98.5%. Es decir, solo 1.5% de los pacientes que fueron llevados a la terapia no se les pudo implantar el dispositivo. Y si ustedes ven en la gráfica de la derecha, la posibilidad de complicaciones bajó del 8.5 a la mitad en el Prevail y a la mitad en el Evolution. Es decir, vamos mejorando. Se va aprendiendo más la terapia, la curva de aprendizaje de los implantadores indica que tiene mayor posibilidad de éxito la terapia. Bueno, esta terapia, también me hicieron una pregunta antes de la charla, esta terapia es muy costosa, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cómo puedo derivar un paciente para esta terapia? Si el paciente tiene una expectativa de vida alta y llega más de 8 años recibiendo antitrombótico, digamos que en términos de costos se equiparó la terapia. ¿Sí? Obviamente la terapia es prohibitiva para un paciente que tenga una posibilidad o una expectativa de vida menor de 2 años, porque no va a ser, en cuanto a costo efectividad, no va a ser costo efectiva. Este es otro estudio en los cuales se compara cómo vale la terapia con antitrombóticos, cuánto vale la terapia con cierre de orejuela y qué valor tiene. Y más o menos entre dabigatran, apixaban, rivaroxaban, se van intercruzando esas curvas con el Watchman, más o menos entre el quinto, sexto, séptimo año aproximadamente. Hay otra alternativa, o dar antitrombóticos, o cerrarle la orejuela,
o lo que muchos hacemos, no me incluyo yo, pero lo que sí hemos visto es no hacer nada. Ese señor está muy viejito, dejémoslo tranquilo, una cobijita de tigre y ya. Entonces, ¿qué pasa con esos pacientes? Y eso no hacer nada tiene una implicación. No hacer nada, nos quedamos tranquilos nosotros, pero el paciente no le va bien. Miren la curva de cómo va con warfarina, miren la curva de cómo está las posibilidades de eventos cerebrovasculares con el cierre de la orejuela y mire cómo va el paciente en la ocurrencia de eventos cerebrovasculares si no hacemos nada. Entonces esa tercera opción, la opción facilista de está muy viejito, no le hagamos nada, no es una opción real y no es una buena práctica. Entonces, también críticas que se le han hecho a los estudios. ¿Por qué lo compararon con warfarina? Compárenlo con antitrombóticos directos, que es lo que se está utilizando ahorita. Y está el estudio Praga 17 que fue publicado en el último europeo hace por ahí un mes y medio, en el cual se compara antitrombóticos directos versus cierre de orejuela. Fue un estudio, digamos que de diseño no fue muy bueno el estudio, pero nos da una garantía porque no es un estudio patrocinado por ninguna persona que tenga un interés ni en antitrombóticos ni en dispositivos, sino por el Instituto Nacional de la República Checa. Y pecados del estudio, muy poquitos pacientes, pero ya sabemos que es difícil conseguir pacientes, acostarlos para ponerles una sombrillita en el corazón. Se comparó fármacos antitrombóticos directos. La mayoría de los fármacos, en los pacientes que fueron asignados al grupo de tratamiento farmacológico fueron apixaban. En el grupo de cierre de orejuela se utilizó los dos, tanto Watchman como Amulet. Y en el seguimiento, que es una de los pecados, que es un seguimiento promedio más o menos de 20 más o menos 4 meses, realmente no es un seguimiento muy largo, se encontró que hubo no inferioridad tanto para los fármacos antitrombóticos directos versus cierre de orejuela, sin un aumento sustancial de fenómenos de tipo hemorrágico para ninguno de los dos grupos. Me olvidaba, el estudio que todavía falta por publicarse es el estudio Closure, que es un estudio alemán. Ustedes ven si comparan, casi es 5 veces más el número y está todavía ongoing los resultados. Bueno, si tenemos la dificultad de que al paciente que le vamos a cerrar la orejuela no le podemos dar un antitrombótico porque tiene un alto riesgo hemorrágico, hay una cosa que nos complica, es lo que están viendo ustedes. Cuando se cierra la orejuela, el dispositivo queda así, queda expuesto. Entonces por aquí pasa el flujo sanguíneo. ¿Qué puede pasar? Que se forme un trombo relacionado con el dispositivo y que eso pueda producir eventos cerebrovasculares de tipo embólico. Entonces esos pacientes deben recibir alguna terapia periprocedimiento y postprocedimiento. ¿Cuál es la terapia adecuada? Hay un mundo de dudas, interrogantes y vicisitudes. Aquí ya vamos a hablar. Entonces, ustedes ven en estas gráficas como a los 2 días se va formando una capa de fibrina y va produciéndose una cosa que se llama endotelialización del dispositivo. Eso no se produce después de los 4 a las 6 semanas. Entonces, hasta las 4 a 6 semanas el paciente debería recibir un fármaco antitrombótico. ¿Qué fármaco antitrombótico recibe? Según el Prote y el Prevail, ellos recibían terapia antitrombótica con warfarina en el 2009. En este momento creo que nadie que cierre una orejuela le manda warfarina a un paciente. ¿Por qué? Porque sabemos que la warfarina tiene todas las dificultades que ya les dije y además de eso, mayor riesgo de procesos de tipo hemorrágico. Pero esto es lo que tiene aprobado FDA. El Protein y el Prevail es más o menos similar. ¿Qué es lo que se está haciendo? La mayoría están utilizando, dependiendo, porque en esto compartimos con los hemodinamistas también cierran orejuela, entonces depende. Los hemodinamistas son muy dados a dar aspirina y clopidogrel o una mezcla de antiplaquetarios, terapia antiplaquetaria dual, y nosotros los electrofisiólogos nos sentíamos como más cómodos, y además de eso, con evidencia en lo que mostró el estudio Averroes, que los pacientes con aspirina sangran más que los pacientes con antitrombóticos, nos sentimos más a gusto en dar antitrombóticos.
Esto es lo que pasa en el grupo de pacientes de más alto riesgo. Nos tenemos que testear con los de más alto riesgo. Los pacientes que han tenido hemorragias intracraneales. ¿Qué pasa con esos pacientes? Estas son las características. Esto es un estudio de la Universidad de Heidelberg, un registro de 20 pacientes y todos los pacientes recibieron terapia antiplaquetaria dual y después terapia antiplaquetaria simple. Las características de los pacientes, y este es un estudio canadiense en donde vemos que la mayoría de los pacientes tenían hemorragias intracraneales o hemorragias intraoculares y un grupo no despreciable, casi el 88-89% de los pacientes recibían terapia antiplaquetaria dual y no pasó absolutamente nada. Entonces, ahí viene la alternativa de qué recibir, dependiendo de la terapia antitrombótica que se va a dar después del procedimiento, depende del sitio de sangrado o la indicación que tenga el paciente. Si ustedes ven, por ejemplo, el sangrado gastrointestinal es mayor con terapia antiplaquetaria que con anticoagulación, o es mayor el sangrado del sistema nervioso central con terapia antiplaquetaria que anticoagulación, entonces en este grupo de pacientes deberíamos como primera línea utilizar un antitrombótico. Si por el contrario el sangrado es muscular o es externo, deberíamos utilizar antiplaquetarios en vez de terapia antitrombótica. En cuanto a mortalidad, no hay ninguna diferencia entre los dos grupos. Entonces, ¿cuál es el agente de elección? Esto es como un consenso de ponernos de acuerdo en qué vamos a utilizar, dependiendo del sitio de sangrado. Si es sangrado del sistema nervioso central o gastrointestinal, utilizar DOAC, como segunda opción utilizar terapia antiplaquetaria simple o terapia antiplaquetaria dual de 0 a 3 meses nada más. Si el sangrado es de una víscera, terapia antiplaquetaria dual y después un DOAC, o si es un sangrado externo, terapia antiplaquetaria simple. Si el paciente tiene un Hasbled supremamente alto, estamos hablando de Hasbled de 4, 5 o 6, se puede utilizar o heparinas de bajo peso molecular, o en el registro de Evolution, se me pasó por alto, hay un grupo no despreciable de pacientes que son 8% que no recibieron ninguna terapia antitrombótica y no se evidenció un aumento de trombos relacionados con el dispositivo. Esta era una editorial de una crítica que le hacía la revista española a la terapia de cierre de orejuela, beneficios y contras. Una de las contras era simplemente que solo cierra la orejuela, entonces ya hablamos de que el 90% de los pacientes tienen esa fuente embólica y no hay un tratamiento que sea 100% efectivo para ninguna patología, de que hablaban de que los estudios eran muy pequeños y eran apenas unicéntricos. Ya tenemos estudios multicéntricos. Hablaban de la comparación con warfarina, ya se comparó con antitrombóticos directos. Es decir, si bien es cierto, es una terapia que tiene un horizonte muy largo, se ha avanzado mucho y hemos aprendido mucho en poca cantidad de tiempo. Es una alternativa importante para un grupo de pacientes con sangrado o con alto riesgo de sangrado que no pueden recibir antitrombóticos y deben tener una oportunidad o un tratamiento alternativo, porque el hecho de no hacer nada no es una terapia adecuada. El hecho de no hacer nada es la estrategia del avestruz y nada más. Bueno, espero que les haya gustado la charla.